Cualquiera de nosotros recuerda que tuvimos de compañeros a personas o jóvenes que nos intimidaban. Todos nosotros. Pero en aquel tiempo yo creo que nadie conocía el término bullying, o la mayor parte no conocía el término bullying. Creo que este es un término reciente, que es cuando hay algunos jóvenes, niños, que se ven sometidos, intimidados, casi perseguidos por sus compañeros de escuela y de colegio. Bueno, hay tantas experiencias que hay sobre esto, niños que se han quitado la vida, jóvenes que se han quitado la vida, porque ya no soportan la persecución, la intimidación de sus compañeros. Esto sucede entre hombres y mujeres. Pues en el Congreso Nacional hay una iniciativa para tratar de tomar medidas enérgicas contra los educandos que realicen este tipo de intimidación en escuelas y colegios. Y hoy, para tratar el tema, tenemos aquí de izquierda a derecha a la doctora Karen Motiño, que es la gerente legislativa del Congreso Nacional de la República. Doctora, ¿cómo está usted? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Renato, muchas gracias por esta oportunidad. Buenos días, doctor Galvez. Buenos días, abogado Morazán. La verdad, como usted comenta, es lamentable la situación que se presenta actualmente en los centros escolares. Como usted bien lo mencionaba, es una situación que ya se había presentado, o sea, que es, podríamos decir, histórica en algunos sectores. Sin embargo, ahora con lo de las redes sociales se ha magnificado y los perjuicios, estamos viendo en las noticias, son peores. Es por ello que desde el Congreso Nacional se están haciendo los mayores esfuerzos para tratar de erradicar, prevenir este flagelo que está afectando el bienestar en los centros educativos. Si yo no lo expliqué tan profundamente, me gustaría que el doctor Ernesto Galvez profundice los criterios de la doctora Karen Castillo de lo que es el bullying y que sucede en los centros educativos. Sí, muy bien. Gracias, Renato. En términos generales, el concepto bullying, que es una palabra en inglés, quiere decir acoso escolar. Acoso escolar. Ese es el concepto universal del término, y que incluye usted dijo muchísimas situaciones que pasan los niños. Uno de ellos es la violencia en general, situaciones como la burla, ¿verdad? El compararse, el ponerse apodos, por ejemplo, ¿verdad? Y hay tipos, violencia física, psicológica, verbal, o casos como uno que ya ocurrió en San Pedro Sula, en donde hubo una demanda porque unas niñas se entraron en un conflicto por las redes sociales. Entonces los padres acudieron a la escuela y la escuela no actuó y fueron sancionados los directores de la escuela por no intervenir, porque una niña de 13 años salió afectada. Esos son los casos que tratan el bullying. En términos generales es acoso escolar, pero el acoso puede ser psicológico, puede ser verbal, puede ser físico, puede ser cibernético en este caso, ¿verdad? Sí. Muchas situaciones. Ahora, lo que no está todavía bien claro es si eso incluye el acoso de los maestros. Ese es un tema que habría que ver, porque también hay maestros, especialmente varones, que acosan sexualmente a niñas, digamos, de sexto grado en adelante, que por lo menos en la literatura que yo he revisado no aparece. Tampoco otro tipo de acoso de adultos, ¿verdad? Más se refiere a un acoso entre niños en la escuela. Pero no lo descarte también que suceda entre maestros. También. Maestros que posiblemente desprecien a una niña, desprecien a un niño. Sí. Y esto en centros privados, que es donde yo he recibido denuncias. Sí. Sobre todo en los centros privados. Y también fíjese que puede incluir, para mí, por ejemplo, las demasiadas tareas. Un niño puede ser intimidado, ¿verdad?, por un maestro cuando le deja tareas que él no las puede cubrir, por ejemplo, de un día para otro. Eso
¿qué es lo que ocurre en el niño? El niño puede quedar traumado o desesperado, angustiado, y al punto de, bueno, hay casos en donde hay hasta amenazas a la vida de ellos mismos, o sea, hasta intentos de suicidio pueden ocurrir. Ese es el tema que nos trae acá. Pues esta situación de bullying, como bien han expresado mis antecesores, es una práctica que se da en todo centro escolar, inclusive se puede dar en lugares de detención. El labor pues, del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos, Degradantes, es un labor de seguimiento a todo lugar oficial, público, privado de detención, donde guarda una persona ya sea contra su voluntad en cualquier espacio. En tal sentido, nosotros hemos advertido que en lugares de custodia de menores, como centros de lo que son centros escolares o organizaciones no gubernamentales que manejan la retención de niños, se dan estas prácticas. Actualmente el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura efectúa un estudio situacional de las personas, de los niños y niñas que se encuentran en lugares como centros de infracción de menor, como centros de vulneración de derechos, y se ha advertido de que es una práctica reiterada que se da, digamos, en centros como el Carmen, Renaciendo. También se da esta situación en lugares de albergue, de que ha manejado históricamente el INFA, ahora la Dirección Nacional de la Familia y organizaciones no gubernamentales. Es de advertir de que a nivel nacional, según los registros para el año pasado, habían 196 centros de menores manejados por organizaciones no gubernamentales y otros estatales, donde esta práctica se reitera. Bien ha expresado lo que significa la situación del bullying, que es un trato degradante, un trato en donde hay una situación de par a par. Eso también es importante conocerlo. Se ventila normalmente entre escolares, entre compañeros, y que realmente viene a afectar la psiquis, la condición psicológica y física, y es de advertir de que si son casos extremos psicológicos o de daños físicos, esto puede pasar a una instancia de la Fiscalía de la Niñez para darle tratamiento correspondiente por estos excesos que pueden darse entre compañeritos de una misma escuela. Sí. Sí. Y tal vez si puedo ampliar, por favor, porque usted sí pidió eso. Primero, creo que hay que estudiar eso porque las situaciones de los menores infractores que decía ella en el modelo clásico de la ley bullying no entran, porque es estrictamente acoso escolar. Ahora, si vamos a emitir una ley, personalmente me gustaría que se incluyera el tema de la violencia o el acoso de menores en centros de detención, no solo en escuelas. Pero eso entonces ampliaría el concepto de bullying, porque el bullying es estrictamente a nivel del ámbito escolar. Sí. Y ya en una cárcel, de lo que yo conozco por lo menos, o a menos que buscáramos otro, porque mire cuáles son los aspectos que incluye el acoso escolar: maltrato, intimidación, actos violentos, intencionales y repetidos. Esas son las cosas. Se hace con personas o con niños que generalmente no pueden defenderse. Esa es otra característica. Incluye tocar, golpear, burlarse, amenazar, ridiculizar, insultar, poner apodos, cuestionamientos de la masculinidad o de la feminidad, donde a algún niño se le dice que no es hombre o que parece mujercita, por ejemplo. Y todo eso causa tensión nerviosa en los niños, puede causar depresión, puede causar pérdida de apetito, inclusive amenazas a su propia vida. Pero todo eso, de lo que yo he mencionado, se hace en el ámbito escolar, pero ahora me parece que el ángulo que plantea el abogado Morazán es interesante, porque también son niños. Sí. Entonces, si impulsamos una ley, yo creo que en la Comisión de
de dictamen debería introducir nuevos elementos a fin de no dejarlo únicamente para el ámbito escolar. Sí. Sí, porque el fenómeno se presenta en los centros de rehabilitación de menores, sin lugar a dudas, usted ya lo ha explicado bien. En efecto, sí, esta es una modalidad, un tema vigente, siempre ha existido, solo que los estudios, las investigaciones ya comienzan a reflejarse ya en los años 60, 70, diagnósticos que se dieron en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia. Sin embargo, actualmente ya es un tema de carácter normativo que comienza a darse en el seno de la sociedad hondureña. Como bien han expresado, hay un proyecto de ley, el cual el nombre que se ha venido manejando es Ley para la Convivencia Escolar Pacífica. Este proyecto pues vendría en definitiva a normativizar, a implementar comités que desarrollen la convivencia escolar sin estos excesos que se puedan dar. Sin embargo, nosotros consideramos de que todos los elementos del bullying se da también en lugares de detención, oficiales, estatales, públicos o privados, y que sería importante advertir, ¿verdad?, en una propuesta de manera integral tanto la situación en escuelas como la situación en lugares estatales. Nosotros pues hemos efectuado una labor constante a centros de detención para el caso Renaciendo en Tegucigalpa, en Támara, en el Sagrado Corazón, que es un centro de detención de niñas, asimismo en el Carmen, en San Pedro Sula, y otros centros que históricamente han estado con el INPA. Correcto. Y organizaciones no gubernamentales. Ahora, vamos a concentrarnos en este momento con el acoso escolar, y ya luego pasaremos a la posibilidad también de que la ley sea más amplia y que incluya también a los niños que están en los centros de rehabilitación de menores. Dígame, abogada Motiño. Pero tanto el abogado Morazán como el doctor Galvez han tocado un tema muy importante y casualmente es una de las directrices de la Junta Directiva del Congreso Nacional, es evitar la proliferación de leyes sobre un mismo tema que al final estas vienen a constituir papel mojado. Entonces hay que incluirlo ahí. No sé. Pero sobre este aspecto es que es necesario comentar, aparte de esas iniciativas, ya el maltrato está regulado en el Código de la Niñez. El decreto 35-2013 que se aprobó el año pasado ya establece algunas medidas para evitar ese tipo de acontecimientos. Establece varios tipos de maltrato: maltrato por omisión, maltrato por supresión y maltrato por transgresión. Que precisamente el caso al que hacía relación el doctor Galvez de esta condena que se realizó a unos directores de un centro educativo de San Pedro Sula por no haber tomado medidas en un caso de bullying, se hace de acuerdo a esta regulación que establece el Código de la Niñez. Entonces, lo que se va a hacer ahorita no es volver así como criminalizar estas conductas, sino más que todo algo preventivo del bullying, porque también un aspecto que hay que tomar en cuenta y que lo comentábamos con los técnicos en psicología, que los niños agresores también son víctimas. O sea, un niño, me comentaban ellos que en la mayoría de los casos expresa esas conductas de acoso a otros niños por su entorno, o sea, por otras circunstancias que lo llevan a él a expresarse en su centro educativo de esa forma. Entonces yo creo que el gobierno no debe criminalizar ese tipo de conductas porque al final son niños y lo que hay que hacer es trabajar con esos niños, reeducarlos a efecto de que en el futuro, o sea, ya no sigan mostrando ese tipo de conductas que afectan su desarrollo personal y su integridad. El proyecto de ley que se ha propuesto, el dictamen va más o menos en ese sentido, estrictamente preventivo de ese tipo de conductas. Sí, doctor Galvez.